Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con unas notas que, la verdad, invitan a darle una vuelta a creencias bastante asentadas. Así es. Hablamos de una figura muy conocida, Satanás, pero específicamente en el libro de Job. La idea de fondo que proponen es actuar como un colador, ¿sabes? Ujú. Ajá. Filtrar lo que creemos en lugar de, bueno, tragarlo sin más porque siempre fue así o lo dijo el predicador de turno. Es un llamado a repensarlo todo y sobre todo a volver a la palabra. Exacto. Y el punto de partida son esos pasajes de Job, capítulos 1 y 2. Ahí leemos que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Esto sale en Job 1.6 y se repite en el 2.1. Claro. Y lo normal, lo casi automático, es pensar, Satanás, el diablo, el del Nuevo Testamento, el enemigo. Efectivamente. Pero aquí es donde el material que estamos viendo mete el dedo en la llaga, por así decirlo. Lanza una pregunta un poco incómoda. ¿Cuál? Pues, ¿y si ese Satanás de Job no es exactamente el mismo Satanás o diablo del que hablamos siempre basándonos en el Nuevo Testamento? Ostras. Interesante. Sí, el argumento es que muchas veces leemos Job ya con las gafas puestas del Nuevo Testamento. Proyectamos, digamos, una imagen posterior sobre un texto mucho más antiguo. Sin respetar quizás su propio contexto histórico, teológico de su momento. Eso es. Se sugiere que quizá deberíamos distinguir entre el Satán de Job, que podría ser incluso un título, ¿sabes? Como el acusador o el fiscal en la corte divina, y el diablo como se desarrolla más tarde en la revelación bíblica. Entiendo. Vale, ¿y cómo sustentan esa idea? Porque es potente. Pues aquí viene lo más, digamos, lo más fuerte del argumento. Sacan a relucir un texto del Nuevo Testamento, concretamente Juan 3:13. Ajá. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y usan este versículo como una especie de prueba teológica. A ver, nadie subió al cielo sino el que descendió, ¿vale? Es una afirmación muy exclusiva de Jesús. Pero, ¿cómo choca eso con Job? Pues el razonamiento que hacen es este. A ver, si el Satanás que aparece en Job fuera el mismísimo diablo del Nuevo Testamento, ese que en otros textos, bueno, se le describe como ya expulsado del cielo, o al menos con un acceso muy restringido, ¿no? Piensa en Juan 12:31, el príncipe de este mundo. Claro. ¿Cómo es que en Job lo vemos entrando y saliendo de la presencia de Dios, presentándose en la corte celestial como, bueno, como uno más de los que van allí? 13 parece decir que esa subida al cielo, esa conexión directa, está reservada únicamente a Cristo. Entonces, la presencia regular de este Satanás en el cielo de Job, Chocaría frontalmente con esa exclusividad que Juan le da a Jesús. Ya veo. Es como si dijeran o una cosa o la otra, pero las dos a la vez, tal y como las entendemos tradicionalmente, pues chirría dentro de la propia Biblia. exactamente. Esa es la tensión, la prueba de fuego que plantean estas notas. No es que nieguen el mal, ni un adversario. Lo que cuestionan es si la figura concreta de Job 1 y 2 es idéntica sin más al diablo posterior. Entendido. Incluso apuntan a que la palabra hebrea Satán puede significar simplemente eso, adversario, acusador. Un rol, una función en la corte. No necesariamente el nombre propio del ángel caído que tenemos en mente. Ujú. Es un matiz importante, ¿eh? Cambia bastante la lectura de esas escenas de Job. No es negar al personaje del diablo en la Biblia, sino preguntarse si en ese momento, en Job, se le entendía igual que siglos después. Claro. Por lo tanto, la conclusión principal que sacan de todo esto es que esa identificación automática, la que hacemos casi sin pensar, entre el Satanás de Job y el diablo neotestamentario es, bueno, como mínimo cuestionable desde esta perspectiva bíblica interna. Ujú, ya. La discrepancia que señalan con Juan 3:13 es significativa, dicen. Merece que le demos una vuelta. Así que el mensaje de fondo, más allá del caso concreto de Job, es un poco una llamada a la prudencia hermenéutica, ¿no? A ser esos coladores de interpretaciones heredadas. Sí. Volver a los textos con honestidad, a ver qué dicen en su contexto, sin dar por sentado que todo encaja perfectamente y de forma lineal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
O sea, no asumir que el Satanás de aquí es clavado al de Apocalipsis, sin más análisis. Exacto. Y esto, fíjate, nos deja con una reflexión final bastante interesante que surge de esta exploración. A ver. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis para explorar, que esta figura en Job representa algo diferente o una etapa anterior en cómo se entendía al adversario, Mm, ¿qué nos dice eso? ¿Sobre qué? Pues sobre cómo concebían el mundo espiritual, la corte celestial, la naturaleza del mal, los propios autores y las primeras audiencias del libro de Job. ¿Cómo evolucionó esa figura dentro de la propia revelación bíblica? Claro, abre una ventana a la historia de las ideas teológicas dentro de la Biblia misma. Muy interesante, la verdad. Pues sí, da para pensar.